propuesta metodológica que les tenemos, esta primera clase estará dedicada a los indicadores para identificar brechas clasistas, pero también para darle seguimiento a las mismas, ¿no? Y ver cómo se comportan a lo largo del tiempo. Vamos a estar hablando en dos momentos. Uno, vamos a estar trabajando con las desigualdades entre quienes, que yo creo que es un elemento muy importante y muy particular cuando estamos hablando de darle seguimiento y evaluar cómo incidimos en las brechas socioclasistas. Luego vamos a estar hablando de desigualdades en qué. Una primera propuesta que les traemos en la guía metodológica y que sugerimos muchísimo al equipo de trabajo, ya sea el gobierno local, ya sea un equipo de evaluación, ya sea un equipo de la universidad que va a trabajar en un proyecto, es analizar las 8 tablas que les proponemos, donde le damos diferentes variantes levantadas a partir de diferentes investigaciones sobre las unidades de análisis, o sea, los polos que vamos a estar mirando o los diferentes segmentos que vamos a estar mirando para hacer análisis de desigualdades clasistas. Una primera propuesta que le traemos son identificar o segmentar la población a partir de qué personas están ocupadas o a partir de los diferentes grupos ocupacionales estratificados según espacio socioeconómico y estatus económico. Estos conceptos están mucho mejor trabajados en el glosario de términos que le proponemos en la guía. En este primer caso, lo que le proponemos es a los equipos de trabajo que van a estar realizando la investigación o la evaluación o el seguimiento de la estrategia, del proyecto, del programa, pues que estratifiquen, que dividan a la población a partir de su ocupación, ya sea como obreros o obreras, en la intelectualidad, como directivos o directivas, en el campesinado, el sector privado urbano. Dentro de estos grandes conglomerados, pues podemos dividirlo por estratos vinculados a la propiedad mixta del capital extranjero, estratos vinculados a la propiedad estatal, estratos vinculados a la propiedad presupuestada, estratos vinculados a propiedad privada, urbana o rural, y dentro de cada uno de estos estratos podemos también seguir estratificando e identificar segmentos de altos ingresos, medianos ingresos, bajos ingresos. De esta manera es una clasificación compleja, pero yo creo que muy buena para captar la heterogeneidad de la estructura social, y fue una propuesta que estuvo trabajando el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el CIPS de Cuba, durante una parte de los años 90, los años 2000. Otra propuesta que le traemos para poder darle seguimiento a las desigualdades clasistas entre quienes está relacionado con personas, grupos o hogares estratificados por ingresos. Y a partir de ahí, bueno, pues se construyen estratos socioeconómicos. Esto lo utiliza mucho la CEPAL y los organismos internacionales, donde se hace un cálculo por umbral de ingresos, determinando personas o hogares que están en estratos altos, estratos medios o estratos bajos. También en el caso cubano se podría realizar, por ejemplo, por colocar un ejemplo de América Latina, con personas con ingresos inferiores al salario medio territorial, personas con ingresos en torno al salario medio territorial y personas con ingresos superiores al salario medio territorial. Esa es otra de las opciones. Otra de las propuestas que le traemos en la guía es segmentar la población a partir de personas o grupos estratificados según el patrimonio, o sea, tener determinada propiedad de determinados activos. ¿Cuáles son los tipos de segmentos en los que proponemos dividir a la población para realizar este tipo de seguimiento? Pues personas que son propietarias de tierras u otros medios de producción para la actividad agrícola, propietarios de inmuebles o medios de transporte para la renta y otro tipo de actividades, propietarios de pequeñas y medianas empresas, personas que son propietarias de microemprendimientos donde se autoemplean, personas que son usufructuarias, personas que son arrendatarias, personas sin activos pero con propiedades personales y personas que no tienen ni tan siquiera propiedades personales. Todo ello te da una gama a partir de la cual darle seguimiento a los diferentes segmentos de la sociedad y los impactos que puede estar teniendo la estrategia, el programa o el proyecto que estemos desarrollando. Otra propuesta que le traemos es estratificar la población según la compra y venta de fuerza de trabajo. Y aquí estaríamos identificando qué personas son empleadoras de más de 100 personas, qué personas son empleadoras de más de 20 personas, cuáles de más de 5, quiénes son autoempleadas y quiénes son empleados por otras personas. Esto es una propuesta. Yo creo que en cada país de América Latina puede estar variando según los tamaños de las micro, pequeñas, medianas empresas o grandes empresas, y a partir de ahí poder estratificar con diferentes variantes, siempre muy importante adaptándolo al territorio, al contexto, al tipo de proyecto que vamos a realizar. Y otra propuesta que le traemos en la guía, como les comentaba anteriormente, cuentan con otra diversidad, siempre deben elegir
según lo que les sea más pertinente y útil, según los recursos que dispongan, dígase de tiempo, humanos, también económicos. Entonces, otra propuesta que les quería compartir es segmentar a la población por tipos de familias, y por tipos de familias según los capitales económicos o capital cultural, o la combinación de ambos. Y ahí tendríamos, por ejemplo, familias de alto capital cultural y con ascenso del capital económico, que están en conexión con sectores mixtos, extranjeros, privados o con la economía informal, y que pueden ser de diferentes ocupaciones. Tenemos otros tipos más de estratos, unos 3 más les presentamos ahí. Eso lo pueden ir trabajando, lo pueden ir variando, incluso se pueden proponer como equipo de trabajo estratificar también a partir de otros capitales, como el capital simbólico, el capital social o el capital político. Como les comentaba, son variantes que ofrecemos y que son muy importantes a la hora de determinar cómo le queremos dar seguimiento a las desigualdades clasistas. Otra propuesta que le tenemos respecto a los indicadores, una vez que tengamos entre quiénes vamos a estar mirando estos indicadores, es justamente la diversidad de dimensiones en la que podemos estar analizando las desigualdades clasistas entre clases sociales. Un elemento importante: no es necesario utilizar todos los indicadores. En dependencia del tipo de proyecto, de lo que queramos seguir o evaluar, pues elegiremos uno u otros, según los recursos de los que dispongamos y algo importante, el objetivo que estemos persiguiendo. La guía cuenta con más de 14 dimensiones y más de 100 indicadores para disponer de un set lo suficientemente amplio como para poder elegir cuál o cuáles queremos darle seguimiento o queremos evaluar. En el caso entonces de desigualdades entre quienes, ya las tenemos. Bueno, ¿desigualdades de qué? Un elemento para poder explicar y que es súper importante en el caso de las desigualdades clasistas son las desigualdades patrimoniales entre clases, capas y estratos socioeconómicos. Algunos tipos de indicadores que podemos utilizar para darle seguimiento a este tipo de brecha son, por ejemplo, la posesión de tierras, ya sea en propiedad o en usufructo. Y esto puede medirse tanto entre personas con diferentes ocupaciones, entre personas con diferentes tipos de patrimonio, que justamente es un indicador tanto para determinar tipos de clases como para ver el tamaño de las brechas entre las clases, entre hogares, entre familias o entre diferentes estratos. Otro tipo de indicadores que le proponemos es el acceso a recursos para la producción, ya sea agrícola u otro tipo, u otros insumos. También el acceso a las tecnologías y equipamiento moderno, la propiedad, o sea, tener en propiedad microempresas, pequeñas o medianas empresas, o el tema de recepción de bienes por herencia. Todos estos elementos nos pueden estar dando diferentes tipos de brechas patrimoniales que le podemos dar seguimiento. Otro tipo de dimensión que le proponemos, también relacionada con las desigualdades económicas, en este caso más enfocada en los ingresos, los financiamientos, los impuestos entre diferentes clases, capas y estratos socioeconómicos, son, por ejemplo, el total de ingresos percibidos, que como pueden ver en la tabla que tienen en la guía, siempre les va a aparecer los diferentes grupos, estratos, tipos de personas, tipos de hogares, entre quienes pueden valorar que existen determinadas brechas. Como siempre le aconsejamos, lo dejamos a la elección, porque esto es una propuesta metodológica para poder elegir lo que más nos conviene y lo que más consideremos pertinente según el contexto. En este caso también la fuente de los ingresos, la procedencia de los ingresos, si es solamente por vía de salario o también por vía de la renta o por otro tipo de vías. El caso del ingreso per cápita, importante, según el tamaño, la estructura y la composición del hogar, porque eso va a variar muchísimo la capacidad adquisitiva que tengan estos ingresos. Otro elemento es la tasa de crecimiento de los ingresos. También podemos estar mirando el poder adquisitivo de los ingresos a partir de calcular realmente el salario real o la pensión real según los precios que existan en los diferentes tipos de mercados a los que las personas tienen acceso, o el acceso a servicios bancarios, que puede incluir, por ejemplo, la microfinanciación, el acceso a créditos o el acceso a seguros. Estos son algunos de los ejemplos, en la guía podemos encontrar otros. Otra dimensión que también les proponemos y que es sumamente importante para darle seguimiento desde el enfoque clasista de las desigualdades son las brechas relacionadas con el trabajo y la seguridad social entre clases, capas y estratos socioeconómicos. Y aquí les proponemos un conjunto de indicadores, en la guía tienen otros, para elegir aquellos que consideren más pertinentes y que van desde la intensidad laboral, las personas que están ocupadas según el sector de la economía, que esto va a estar marcando el tipo de condiciones de trabajo, el tipo de salario, entre otros,
la garantía de derechos laborales, donde se incluyen desde las vacaciones hasta los salarios, los tipos de pensiones a los que tenemos acceso, la participación que tenemos en la toma de decisiones en los procesos laborales, etc. Las prácticas de trabajo forzoso, el tipo de entorno de trabajo seguro o protegido, el volumen de trabajo de cuidados, ya sea más remunerado o no remunerado, el acceso a empleos de calidad, la participación en relaciones encubiertas de trabajo asalariado, personas trabajando sin contratos formales ni cobertura de garantías laborales. La trayectoria de movilidad laboral es sumamente importante, es un indicador muy interesante que puede estar marcando diferencias bien contrastantes entre clases, capas o estratos sociales. El acceso a la seguridad y a la asistencia social frente a riesgos, el acceso a la seguridad y a la asistencia social frente a riesgos asociados a la vejez, la discapacidad, la enfermedad u otros, o el caso de los accidentes de trabajo, que también pueden estar marcando diferencias importantes entre clases sociales. Otra dimensión que le proponemos, por ejemplo, es la dimensión de consumos. Esta es una de las que más suele utilizarse a nivel internacional. Se le da mucho seguimiento a las desigualdades de clase desde el consumo, pero hacemos mucho énfasis en que el enfoque integral que queremos rescatar combina el consumo, pero también los ingresos, las condiciones de trabajo, el patrimonio, porque esto va a dar otro tipo de causas estructurales de desigualdad y por lo tanto puede estar cambiando la forma en que planificamos la intervención en las desigualdades injustas. Pero volviendo al caso del consumo, proponemos un conjunto de indicadores como el nivel de satisfacción de necesidades básicas, el crecimiento o sostenibilidad del consumo, mirando también que no todo el crecimiento siempre es racional, ni siempre es propicio ni adecuado, según los recursos disponibles y también en adecuación a la agenda del desarrollo sostenible. También estamos hablando de la diversidad del consumo y de la calidad del consumo. Y esto es un elemento súper importante porque no se trata solo de desigualdades en la cantidad de elementos que se consumen, sino también la calidad, que puede estar marcando diferencias clasistas importantes. Vamos a ver también en la alimentación, y que puede ser, por ejemplo, desde consumir comida orgánica hasta comida chatarra u otros tipos de comida. O sea, puede elevar el consumo de eso, pero no necesariamente la calidad del consumo se eleva, ni la diversidad tampoco. También el tipo de relación con los diferentes mercados, tanto nacionales o domésticos como internacionales, los estilos de vida, según la relación ingreso-consumo y capital cultural, o la adquisición de nuevos bienes y servicios. Son diferentes tipos de indicadores que se utilizan a la hora de darle seguimiento a estos tipos de desigualdades. Otras brechas importantes que podemos estar mirando son las desigualdades en la alimentación entre clases, capas y estratos socioeconómicos. Y aquí tenemos elementos tan importantes como cómo es el consumo de carnes, viandas, frutas y vegetales entre diferentes hogares, entre diferentes tipos de familia, entre diferentes personas según la ocupación que tengan. Cómo es el consumo de alimentos orgánicos, lo que le venía comentando, que marca muchísimo un factor de clase en sociedades occidentales. Cómo es el consumo de la diversidad dietética que pueden tener diferentes hogares o familias y que pueden estar marcando diferenciales de clases importantes. Ojo, hay malnutrición por defecto, que es la más conocida, en la pobreza, pero también puede haber malnutrición por exceso. Y eso también, por ejemplo, en el caso cubano, con familias de alto capital económico, bajo capital cultural, donde se reproducen hábitos alimentarios precarios, no necesariamente en correspondencia con el crecimiento de su capital económico, por colocar un ejemplo. También la prevalencia por anemia, el porciento de población que conoce, aplica o pone en práctica conceptos de una alimentación saludable, o el acceso, y aquí no solamente mirando las distancias geográficas, sino también en materia de ingresos, a mercados de alimentos estables y bien abastecidos. Todo esto puede estar marcando diferencias importantes de clases, capas y estratos socioeconómicos. En el caso de la vivienda y el hábitat también hay un conjunto de indicadores que proponemos, de los cuales pueden seleccionar aquellos que les sean más significativos para el proyecto que estén desarrollando. Por ejemplo, la exposición y vulnerabilidad ante fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales o ambientales. El acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que puede estar marcando diferencias socioespaciales que muchas veces están muy relacionadas con diferencias de clase. El acceso a beneficios de políticas públicas de rehabilitación
y conservación del fondo habitacional, el acceso a tener vivienda propia, el estado técnico de la vivienda, que puede ser malo, regular, bueno, y también puede estar marcando diferencias de clase importantes, la tipología de la vivienda según el tipo de paredes, la cubierta, el tipo de pisos, el tamaño de la vivienda y muy relacionado con ello la cantidad de personas por metros cuadrados, incluso por piezas para dormir, que también puede estar dando diferencias de clase importantes, el acceso a equipos electrodomésticos básicos y complementarios, la ubicación geográfica de la vivienda, sobre todo una ubicación funcional según los servicios públicos disponibles en determinado territorio, el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, sostenibles, el acceso a ecomateriales y otras tecnologías eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente, el tiempo de vida, por ejemplo, en comunidades de tránsito o albergues por afectaciones en la vivienda. O sea, todos estos tipos de elementos pueden ayudarnos a conformar un cuadro de desigualdades clasistas en el territorio y a darle seguimiento a cómo nuestros proyectos, programas, políticas están repercutiendo en estos tipos de brechas. Otra dimensión que le proponemos muy importante son las desigualdades educativas entre clases sociales. Esto es un elemento muy importante relacionado con lo que le comentaba en la introducción sobre la ineficiencia de las desigualdades, el documento que sacó la CEPAL y que bien remarca lo que implican las desigualdades educativas para procesos de desarrollo a nivel de nación, a nivel de región, a nivel de continente, a nivel internacional en general. Y aquí les proponemos un conjunto de indicadores. Por ejemplo, el acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia, el acceso a la enseñanza preescolar de calidad, el acceso a una formación técnica, profesional y superior de calidad, el acceso, y ojo, muy importante, anteriormente había hablado de los accesos, aquí también podríamos incorporar el egreso. Acá lo remarcamos, el acceso y egreso de programas de estudios superiores. Muchas veces, por el sistema de cuotas u otros tipos de políticas, las personas acceden. Pero una cosa es que se mantengan dentro del sistema educativo y otra cosa es que egresen del sistema educativo para luego insertarse en los mercados laborales. Todo esto puede estar marcando diferencias importantes entre clases sociales. Las competencias técnicas y profesionales para acceder a trabajo decente y al emprendimiento. El acceso a instalaciones escolares adecuadas, que muchas veces está marcado por diferencias socioespaciales, también muy vinculadas a las diferencias clasistas, y el acceso a entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces. Otra dimensión muy importante para darle seguimiento a las desigualdades de clase o estratos socioeconómicos son las desigualdades en salud. Acá le proponemos también un conjunto de indicadores que van desde la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, la tasa de morbilidad por tuberculosis u otras enfermedades, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis que tiene el mote de enfermedad de pobre, está muy vinculada al tipo de entorno, el tipo de alimentación, el tipo de vivienda que se tiene y por lo tanto es una enfermedad que tiende a prevalecer en estratos socioeconómicos más bajos, la tasa de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a medicamentos y vacunas seguras, un indicador muy pertinente en este marco, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, la cobertura de los gastos de bolsillo, dígase transporte, alimentación, medicamentos, asociados a los procesos de enfermedad y también la exposición a factores de riesgo. Por ejemplo, hay estudios que indican que personas de determinados estratos socioeconómicos se sobreexponen más a elementos relacionados con el tabaco o el alcohol y otras personas a factores de riesgo más relacionados con el sedentarismo. Todo eso nos puede estar dando diferencias importantes que pueden determinar los cursos de nuestras estrategias de desarrollo. Y un último elemento que les propongo acá, en la guía pueden encontrar otros, es la dimensión de participación cultural. Es sumamente importante y que revela importantes brechas clasistas. Algunos de los indicadores que le proponemos aquí, por ejemplo, es el acceso a una recreación sana o la práctica sistemática de actividades físicas y del deporte, o el acceso y modos de consumo de productos y servicios culturales, recreativos y turísticos. Tendríamos que estar mirando la oferta que existe en determinado contexto y qué tipo de hogares, familias, qué tipo de personas según la ocupación, según el tipo de patrimonio, accede a uno u otro, según los estándares de calidad.
o el capital cultural reflejado en títulos académicos, en competencias profesionalizantes, o el capital cultural relacionado con la tenencia de bienes artísticos, literarios, tecnológicos, que pueden marcar la presentación de las personas ante la sociedad y por lo tanto también están marcando el aprovechamiento de las oportunidades que existan en la sociedad. Es un conjunto de indicadores para elegir, y recalco esta idea, elegir aquellos que sean más pertinentes según nuestro proyecto, programa o estrategia que estemos realizando en determinado contexto.